Un saludo muy especial para todos ustedes que quieren saber un poco más acerca de la sociología. En este video estaremos tratando acerca de los orígenes de la sociología en Colombia. Para ello tendremos en cuenta que la sociología en Colombia pasa por 3 etapas. La que más nos importa para este video es el surgimiento de la sociología como profesión, pero también podemos observar que hay unos antecedentes y hay un desarrollo posterior a ese surgimiento. Para el presente video tendremos en cuenta los dos primeros, es decir, los antecedentes y lo más importante, el surgimiento de la sociología como profesión, pues estamos hablando de los orígenes de la sociología en Colombia. Empezamos entonces con la primera etapa, los antecedentes, que comprende entre los años 1880 y 1958. Pero la primera etapa también se divide en 3 periodos. El primero de ellos comprende entre 1880 y 1900, el segundo entre 1900 y 1930 y el tercero entre 1930 y 1958. Veremos el desarrollo de cada uno por separado. En 1880, el presidente Rafael Núñez recomendó el estudio de la sociología en el país, eso exactamente en el año 1880, y el 10 de diciembre de 1882 se inaugura la primera cátedra de sociología en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Después de aquellos sucesos, hasta el año de 1900, empezaron a promoverse en el país una serie de debates acerca de la definición y de la utilidad de esta nueva ciencia en el país. Estos eran los que estaban a favor de la sociología, pero también habían muchos puntos de vista en contra que despreciaban los estudios de la sociología. Hay que añadir que estos años fueron de decadencia para la sociología, a tal punto que al final de este periodo, o sea, en 1900, ya casi ni se nombraba el tema. El segundo periodo comprende entre 1900 y 1930. Como hemos dicho, este periodo no empieza bien para estos estudios sociológicos, pero a mitad de la década de 1920 y hasta 1930, la sociología tuvo un nuevo ascenso. Por entonces se intenta institucionalizar las cátedras de sociología en las universidades y se produjeron los primeros manuales como resultado de la actividad de los docentes. El tercer periodo, ya entre 1930 y 1958, fue un periodo con un progreso significativo para la sociología. Por ejemplo, se iniciaron las primeras investigaciones empíricas, especialmente en el campo. Hasta el momento solo se enseñaba sociología en los programas de derecho. Ahora se empezó a tener en cuenta esta asignatura en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional y en la formación de los ingenieros en la Escuela de Minas de Medellín. También las universidades comenzaron a interesarse por la formación de docentes e investigadores sociales. Y surgió el primer intento de organizar las actividades sociológicas con la fundación del Instituto Colombiano de Sociología en el año de 1950. Hasta aquí algunos datos con respecto a esta etapa. Estos fueron los antecedentes que prepararon el surgimiento de la sociología como una profesión en Colombia. La segunda etapa comprende entre los años de 1959 y 1969. Esta es una etapa de especial importancia porque surge la sociología como profesión. Debemos tener en cuenta en primer lugar entonces que la enseñanza de la sociología como disciplina profesional comenzó en 1959 en 3 universidades: en la Universidad Nacional de Colombia, en la Pontificia Universidad Javeriana, sede en Bogotá, y en la Universidad Pontificia Bolivariana, sede en Medellín. Estas dos últimas universidades, la Universidad Javeriana y la Pontificia Bolivariana, no evolucionaron tanto en sus estudios sociológicos como lo hizo la Universidad Nacional. Es por eso que tiene especial atención la Universidad Nacional en los estudios de la sociología. Teniendo en cuenta que la Universidad Nacional es pionera en los estudios de investigación sociológica durante estos años, debemos tener en cuenta el papel importante de Orlando Fals Borda. La fundación del Departamento de Sociología de la Universidad Nacional obedeció especialmente a su liderazgo.
Orlando Falsborda nació en 1925. Hizo su maestría en la Universidad de Minnesota, donde existía una especialización en sociología rural. Luego hizo su doctorado en la Universidad de Florida. La tesis que presentó Falsborda proporcionaba por primera vez una visión sociológica integral del habitante rural de los Andes. También es recordado por crear la primera Junta de Acción Comunal en Colombia, en la vereda de Saucío del municipio de Chocontá, Cundinamarca. Falsborda llamó a colaborar en el Departamento de Sociología a Camilo Torres Restrepo, sacerdote católico. Por eso se considera a Camilo Torres como cofundador de este departamento. Camilo Torres era sociólogo graduado de la Universidad de Lovaina con una tesis sobre los trabajadores urbanos. Luego hizo especialización en sociología urbana en la Universidad de Minnesota. Los dos fundadores reunían los mejores requisitos para liderar esta nueva institución. Eran profesionales con especialidades complementarias. Mientras uno se especializaba en sociología rural, el otro se había especializado en sociología urbana. Incluso ellos tenían orientaciones religiosas diferentes. Uno era protestante y el otro era católico. Y se habían formado en ámbitos culturales diferentes. Uno de ellos estudió en Estados Unidos y el otro principalmente en Europa. Los dos aspiraban a demostrar que la sociología podía acelerar el cambio social. Durante esta etapa, comprendida entre 1959 y 1969, como hemos dicho, el contexto fue favorable para la sociología. En primer lugar, porque un año antes había comenzado el Frente Nacional, con el fin de acabar con la violencia de aquel momento. Esto incluía una reforma económica, social y también en la educación. En segundo lugar, la Revolución cubana había inducido a los Estados Unidos y a la Organización de Estados Americanos a acelerar reformas en las democracias. Todo esto fue bien aprovechado por Falsborda, quien transformó la institución en poco tiempo. Fue un tiempo de progreso. Se incorporaron como profesores o investigadores a sociólogos de Estados Unidos y de Inglaterra. Se estableció una biblioteca, un centro de cómputo y un centro de investigación y publicaciones. Se vincularon historiadores, geógrafos y antropólogos. En fin, se instituía una pequeña comunidad académica, interdisciplinaria e internacional que servía de modelo a una nueva idea de universidad. Por eso la productividad fue bastante alta. 48 libros entre 1959 y 1968, fruto de las investigaciones sobre temas diversos e inéditos, algunos de ellos de enorme impacto tanto en la opinión como en el surgimiento de la industria editorial. Algunos egresados fueron enviados a cursar estudios de maestría y doctorado en el extranjero. Se fundó una maestría en estudios sociales. Se creó la Asociación Colombiana de Sociología. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la sociología se enfrentara a un momento de crisis. El Estado perdió la capacidad de reforma en áreas críticas. No hubo manera de formar una oposición constructiva y legítima. Por eso toda diferencia con el gobierno se tornaba sospechosa. El espíritu de cambio de los sociólogos enfrentaba resistencias cada vez mayores. Por su parte, los cambios propuestos por los académicos se tornaban cada vez más inclinados a soluciones radicales. La violencia se organizaba en el país sobre nuevas bases, amparada en visiones revolucionarias. Con la reforma de la universidad realizada entre 1964 y 1966, el Departamento de Sociología se integró a la Facultad de Ciencias Humanas y debió ceder buena parte de su poder y de sus recursos. Conflictos religiosos se unieron a los políticos. La Iglesia Católica desconfiaba de un sociólogo protestante y de un sacerdote reformador. En aquella época, Orlando Falsborda se había ausentado de la universidad y quienes se encontraban como administradores
no supieron sortear una crisis que llegó tras la muerte de Camilo Torres Restrepo. Bien, espero que les haya gustado este video y espero que le haya servido para sus estudios de sociología. Buen día para todos.